Bueno, continuando con nuestra exposición, podemos plantear que, o digamos que del derecho de autor se desprenden dos tipos de derecho, lo que vamos a denominar derechos morales y lo que vamos a denominar derechos patrimoniales, ¿sí? Pero antes de pasar a estudiar los derechos morales y los derechos patrimoniales, es conveniente que nos devolvamos un poco y analicemos en qué consiste el derecho de propiedad. Entendemos como derecho de propiedad o derecho de dominio aquel derecho que tiene una persona sobre un bien. Ese derecho consiste en usar el bien, disfrutar de los beneficios que genera el bien y disponer del bien, ¿sí? Es decir, el derecho de propiedad se ejerce sobre los bienes. A su vez, los bienes, dependiendo de si pueden palparse por el sentido del tacto o no, se clasifican en bienes tangibles y bienes intangibles. En cuanto a los bienes tangibles, es decir, los bienes corpóreos, son aquellos bienes del mundo físico. Generalmente ahí la manera de adquirir dichos bienes es mediante un título y el modo, y generalmente incluso muchos de ellos van a poder adquirirse de manera verbal. Por otro lado, tenemos unos derechos o unos bienes intangibles, entre los que se encuentran los derechos de autor. Y dentro de esos derechos de autor, entonces vamos a tener que hay dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales son aquellos derechos que tiene el autor sobre su obra. Precisamente son derechos inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, y que aun cuando el autor negocie los derechos patrimoniales sobre la obra, estos siempre van a aparecer o siempre van a estar en su cabeza, siempre van a estar a su nombre. Por otro lado, vamos a tener los derechos patrimoniales, que son los derechos económicos sobre la obra y los que le van a permitir digamos que al autor poder lucrarse precisamente de las obras que éste realiza. Entre los derechos morales tenemos, por ejemplo, el derecho de paternidad, es el derecho que más se viola en las universidades. El derecho de paternidad también es como una especie de radar o de GPS, por así decirlo, que lleva la obra, y es básicamente ese derecho que tiene el autor para que cada que se use su obra, cada que se esté utilizando la obra de su propiedad, se indique precisamente que esa obra es de su autoría. Se llama derecho de paternidad. ¿Cómo se viola en las universidades? Cuando un estudiante presenta un trabajo, utiliza palabras o frases o conceptos de otro autor y no hace la respectiva cita. Entonces, cuando estamos escribiendo en el ámbito universitario y citamos, estamos precisamente respetando el derecho de paternidad que tiene el autor sobre ese tipo sobre ese tipo de obra. Entonces va a ser un derecho, que repito, que es un derecho que tienen todos los autores para que cada que se utilice la obra se indique que él fue uno de los autores. El segundo derecho moral se conoce como el derecho de integridad. Es el derecho que el autor tiene que su obra permanezca íntegra, que no sea separada por partes o que no sea mutilada o desintegrada. Y es un derecho que, repito, siempre va a estar en cabeza del autor. El tercer tipo de derecho moral se denomina derecho de ineditud, y es el derecho precisamente que tiene el autor a mantener su obra no publicada. El autor decidirá si publica o si no publica su obra. Y por eso se entiende que es una violación del derecho de autor cuando una persona publica una obra sin la autorización de su respectivo autor, cuando éste tenía la obra en la ineditud. El cuarto derecho moral se denomina derecho de modificación, y es el derecho que precisamente tienen los autores a modificar sus obras. Este derecho, al menos la materialización de este derecho la vemos mucho en el ámbito académico, y es por ejemplo cuando un autor saca un libro, y ese libro saca digamos que la primera edición o la edición número uno, y al final el legislado, digamos, se cambiaron las normas, entonces ese autor se ve en la necesidad de venir a acercar una actualización de su primera obra, es decir, modificarla, y lo hace precisamente en desarrollo del derecho moral de modificación.
Y por último vamos a tener el derecho moral de retracto, que es ese derecho que tiene el, el autor a que incluso después de publicada la obra se retracte, y ya sea que la retire del mercado o que decida no publicarla. Es muy importante entender que cuando el autor utiliza, por ejemplo, o hace uso de su derecho de retracto, si con el uso, digamos que con el uso de ese derecho le genera perjuicios a terceros, obviamente al ser un derecho fundamental va a primar la voluntad del autor, pero tendrá la obligación legal de indemnizar los perjuicios que con su actuar le haya causado a algún tercero, por ejemplo al editor que ya estuviera imprimiendo el libro, por ejemplo. Entonces tenemos que esos derechos morales son irrenunciables, son imprescriptibles, son inalienables, y que aun cuando un autor, digamos que firmase un contrato donde diga que cede los derechos morales, eh, en Colombia no los puede ceder. Esa va a ser otra de las diferencias que tienen el derecho de autor con el copyright americano, y es que en el copyright, cuando se utiliza la expresión todos los derechos reservados, es que en los Estados Unidos el autor, cuando cede sus derechos, cede tanto los derechos morales y patrimoniales, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el derecho continental europeo y en el nuestro. Tenemos entonces también los derechos patrimoniales, entendidos como aquellos derechos que le permiten al autor materializar o monetizar, o digamos que recibir un provecho económico con con la obra que realizó. Estos derechos patrimoniales pueden cederse, enseguida analizaremos cuáles son los requisitos que tenemos para la cesión de esos derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son el derecho de reproducción, que es el derecho básicamente que tiene el autor a reproducir su obra en diferentes ejemplares. Piénsese, por ejemplo, cuando un autor, un fotógrafo toma una fotografía y decide sacar 15 ejemplares de esa fotografía, estaría haciendo ahí, digamos que, uso del derecho de reproducción. El derecho de comunicación pública es el derecho que tiene el autor a comunicar su obra por cualquier medio. Acá, por ejemplo, me gusta contar una historia cuando hace algunos años a la oficina, por recomendación de un referido, llegó una mamá con sus dos hijos, necesitaban una asesoría en derecho de autor. La historia que me cuentan es que ellos habían compuesto una canción con un amigo, un video, lo subieron a YouTube, y una vez lo subieron, el video tuvo más de 1 millón de reproducciones. Se acerca una disquera y quiere negociar con ellos. Entonces, ese muchacho al día de hoy se llama Manuel Turizo, y la canción que en ese momento por la que fueron a consultar a la oficina era Una Lady como tú. En ese momento, por ejemplo, cuando Manuel y Julián decidieron, y su amigo, que en este momento qué pena se me escapa el nombre, decidieron diseñar, componer una letra, organizar, digamos que acoplar esa letra a una melodía, definir unas tomas para subir un video. Y en el momento en que suben ese video a YouTube, están haciendo ejercicio del derecho patrimonial de comunicación pública. Puede que en ese momento el video no les haya dado plata, pero básicamente era un derecho que ellos tenían a comunicar su obra al público. Al día de hoy esa comunicación pública puede ser básica, o de comunicación pública se entiende básicamente esa comunicación que se hace por fuera de esas esferas de la familiaridad o de un aula de clase, o por la familiaridad que puede tener la misma casa o ese mismo grupo de amigos que yo puedo tener. En esa comunicación pública es poner la obra a disposición del público, ya sea o en un concierto o por radio, o ponerla en internet o por la televisión, es decir, cualquier medio que se conozca o por conocer, como lo veíamos en el primer videíto cuando hablábamos de esa definición de obra que traía en su artículo cuarto la decisión andina 351 de 1993. El tercer derecho patrimonial que tiene un autor es el derecho de transformación. Ese derecho de transformación es la posibilidad que tiene el autor de transformar la obra a otros formatos. Entonces, de llevarla, por ejemplo, a un videojuego, o de traducir un libro, o de básicamente será la posibilidad de sacar obras derivadas de esa obra, o llevar la obra a otro tipo de formatos. Se llama derecho de transformación. Esos tres son los principales derechos que se negocian en el mercado. Hay un cuarto derecho que se llama el derecho
de seguimiento. Ese derecho de seguimiento que se maneja en el mercado generalmente funciona respecto de obras de arte principalmente, y consiste en que cuando un autor enajena una obra por un precio, digamos que de 100 pesos, o la regala, y después esa obra por cualquier circunstancia es subastada en una casa de subastas, en ese caso este autor va a tener el derecho a que por el precio que venda la casa de subastas su obra, él podrá tener un derecho del 10% del valor de la venta. Como les digo, es un derecho que no se aplica mucho, muchos autores ni siquiera saben que lo tienen, pero está plasmado como uno de los derechos patrimoniales. Teniendo claridad en que los derechos que se derivan para el autor de la creación de una obra son derechos morales y derechos patrimoniales, podemos entonces pasar a hacer una clasificación entre lo que vamos a entender por autor y lo que vamos a entender por titular. Autor va a ser la persona entonces natural que a través de su creatividad genera o crea una obra. Cuando el autor crea la obra, tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales van a estar en cabeza de este autor. Y la protección en Colombia, precisamente para los derechos patrimoniales, porque los morales son imprescriptibles, ya lo habíamos dicho, para los derechos patrimoniales van a ser durante toda la vida del autor, y fallecido el autor, en cabeza de sus herederos, las obras van a seguir teniendo una protección de 80 años más. También hablamos de titular. Titular es aquella persona que sin ser autor tiene los derechos patrimoniales, es decir, generalmente son las empresas o el Estado o un tercero que encarga la obra. Entonces el titular generalmente es una persona que no es autor, pero adquiere básicamente los derechos patrimoniales. Cuando el titular es distinto, digamos que cuando hay un titular distinto del autor, la protección ya no va a ser de 80 años de esos derechos patrimoniales, sino de 50 años desde su realización, divulgación o publicación, la que sea más favorable para el titular. El titular, entonces, en este caso, hay dos formas de ser titular de una obra. Yo soy titular originario cuando soy autor, o soy titular derivado cuando por medio de, ya sea por la ley, o ya sea por una disposición judicial mediante una sentencia o laudo arbitral si es del caso, adquiero los derechos patrimoniales. Pero la forma más, digamos que más clara de adquirir estos derechos patrimoniales ocurre vía convencional. Un ejemplo de cuando yo adquiero los derechos o cuando se adquieren los derechos por ministerio de la ley es en el caso, por ejemplo, de los funcionarios públicos, que la ley dice que todo lo que haga, todas las creaciones y todas las obras que desarrollo, que cree un funcionario público en desarrollo, desempeño de sus funciones es del Estado. Entonces ahí tenemos básicamente que el titular derivado sería el Estado por ministerio de la ley. Judicialmente, cuando por ejemplo yo tengo un conflicto con mis socios o con una persona respecto a quién tiene los derechos patrimoniales, y al final el juez termina otorgando los derechos patrimoniales a alguien distinto del autor, estaríamos bajo, digamos que la figura judicial. Y la convencional, que es la que más nos vamos a encontrar en el ejercicio profesional, es básicamente yo adquiero la titularidad de esos derechos patrimoniales de autor mediante por la vía de un contrato. Entonces, en este caso, digamos que la ley 1450 de 2011 trae una presunción de titularidad en favor ya sea del empleador, del contratante o del encargante de la obra en los contratos laborales o en los contratos de prestación de servicios o en los contratos de obra por encargo. En los demás contratos, llámese contrato de sociedad o cualquier otro tipo de contrato, la cesión de esos derechos patrimoniales no goza de esa presunción de titularidad, sino que por el contrario tendrá que hacerse de manera expresa. Ya en un momento hablaremos sobre esa cesión, o mejor dicho, la cesión de derechos patrimoniales, hablemos de ella de una vez. La cesión de derechos patrimoniales entonces generalmente es una figura por medio de la cual el autor transfiere los derechos patrimoniales a un tercero, sea persona natural o sea persona jurídica, mediante la vía contractual. En este caso entonces tenemos que diferenciar que hay tres contratos en los cuales, como lo decía hace un par de minutos, gozan de una presunción de titularidad, y es que la ley plantea que cuando el contrato de trabajo, cuando el contrato de prestación de servicios o cuando el contrato de obra por encargo consten por escrito, se entiende, salvo pacto en contrario,
que la titularidad va a ser o del empleador en el caso del contrato de trabajo, o del contratante en el caso del contrato de prestación de servicios, o en el caso del contrato de obra por encargo del encargante de la obra, van a gozar de una presunción de titularidad. En los demás contratos, por ejemplo, en el contrato de sociedad, que es muy común al día de hoy con todas estas empresas que están surgiendo a partir de todas estas empresas que están surgiendo a partir de la creación de aplicaciones y toda esa vaina, eh, la pregunta es qué debe hacerse para que los derechos patrimoniales realmente queden en la sociedad, y es básicamente un contrato. Esos contratos, digamos que pese a que muchas veces uno goza de la presunción de titularidad, mi recomendación básicamente se focaliza en siempre tener un contrato de cesión de derechos patrimoniales que respalde, por ejemplo, esa cesión. ¿Por qué? Porque digamos que la primera reglita en materia de cesión de derechos patrimoniales de autor que vamos a tener en cuenta es que la ley prohíbe que la cesión de los derechos patrimoniales de autor se haga en abstracto. ¿Eso qué quiere decir? Que en los contratos de trabajo, por ejemplo, que dice que el empleador se hará dueño de todas las obras que realice el trabajador en desarrollo del contrato de trabajo, es una cláusula que no es válida, es una cláusula que no es suficiente porque la cesión ahí se está haciendo en abstracto. Entonces, si bien y cuando a mí me lo preguntan, obviamente este tipo de cláusulas yo las manejo en los contratos de trabajo con mis clientes, yo de entrada sé que es una cláusula que no es suficiente y que necesito reforzarla con otro tipo de estrategias en las cuales yo sí necesito individualizar las obras, ya sea mediante otros CIES al contrato de trabajo, mediante un anexo al contrato de trabajo, pero siempre debo individualizar la obra para que la cesión se pueda hacer. Nunca la cesión de una obra se hace, de la cesión de los derechos patrimoniales de una obra se hace en abstracto. Otra reglita es que siempre esa cesión se hace de forma escrita, nunca hay cesión de derechos patrimoniales de manera verbal, ¿sí? Siempre la cesión se hace de forma escrita, repito, siempre se hace de forma escrita. La tercera es que hay una presunción de titularidad, como lo decía, pero también debe estar básicamente precedida de un contrato de trabajo, de prestación de servicios o de obra por encargo, y estos deben constar por escrito para que aplique la presunción de titularidad. El cuarto elemento que debemos tener en cuenta es que en el contrato de cesión de derechos patrimoniales deberá siempre indicarse el ámbito territorial, de lo contrario se va a presumir que se está haciendo la cesión únicamente en el país en el cual se celebra el contrato. Entonces la recomendación al menos que yo tengo muy en cuenta cuando hago contratos para mis clientes es que esta cesión de los derechos patrimoniales se haga en beneficio de mis clientes siempre de manera universal. Otro aspecto que debemos tener en cuenta va a ser básicamente el ámbito temporal de la cesión. Debo indicar en los contratos, o siempre es recomendable indicar en los contratos, que la cesión se hace de carácter permanente y definitivo y que no va ligada a algún tiempo. En caso tal de que yo no diga, el legislador en Colombia entiende que esa cesión se hace por 5 años, y a los 5 años, miren qué consecuencia tan grave, al menos para el titular, no para el autor, que pasados esos 5 años la obra o los derechos patrimoniales vuelven al patrimonio, vuelven a estar en cabeza del autor. Entonces, ojo con esta cláusula, es muy importante incluirla en los contratos de cesión de derechos patrimoniales. También damos una recomendación, entendiendo que, como lo decía el rector de la Universidad de Medellín, para quien trabajé algunos años, él decía, como puede autorizar, también puede desautorizar. Entonces aquí también es recomendable, en el caso de algunas obras, pedirle una autorización particular o especial al autor, bajo el entendido que él después puede, como decía el rector, desautorizar. Pero sí es recomendable tenerla, una autorización. ¿Para qué? Entendiendo que los derechos morales no se pueden ceder, sí me debe dar una autorización para modificar la obra, traducirla, actualizarla, ampliarla, complementarla. Eh, en el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de software o de libros o de objetos virtuales de aprendizaje, yo pensaría, digamos, que esta, o incluso al día de hoy para algunos tipos de fotos a las que se les hace un trabajo de Photoshop, ahí se estaría modificando la obra y podría considerarse que no solamente que se están violentando derechos morales de ese autor. Podemos entonces concluir que en Colombia la cesión de derechos
matrimoniales es un acto formal, tiene unas formalidades, tiene unos requisitos establecidos en la Ley 23 de 1982 y en la Ley 1450 de 2011, no se hace nunca en abstracto. Espero que este pequeño videoclip les haya servido para aclarar sus dudas o afianzar sus conocimientos. Hasta la próxima.